¿Qué significa nosotros proclamar a viva voz a los cuatro vientos, o más bien a todas las gentes posible, lo siguiente: jamás confesaré mis pecados cometidos a otro hombre igual que yo? Por lo general, nosotros nos familiarizamos con esta primera parte. También hemos escuchado lo siguiente: pues tengo una relación con Dios y esta es la razón que de una manera privada yo confieso mis pecados con Dios y Él perdona mis pecados. Iniciamos esta reflexión para la gloria de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estos comentarios en base a esta pregunta que queremos conocer el significado, si esto está bien, conforme a la Escritura, o realmente es algo que hay que reflexionarlo para nosotros emitir un mensaje conforme a la palabra de Dios. Y si alguien se familiariza con esta afirmación, que quizá la ha hecho consciente o inconsciente, pues la palabra de Dios tiene una respuesta para ti, hermano y hermana que me escucha en esta reflexión. Y si te identifica con esta forma determinante, te pedimos que escuche lo que Dios tiene para decirte. Pues si nos fijamos bien, en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, nuestro Señor Jesucristo sopló sobre los discípulos y le dijo textualmente: reciban el Espíritu Santo. Y después vemos que en el capítulo 20, en el contexto que estamos reflexionando, en el versículo 22 de Juan, le dijo Jesús a sus discípulos: a quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra de Dios. Nosotros podríamos reflexionar que es como si el Espíritu Santo nos estuviera diciendo, especialmente aquellos que hemos optado por esta decisión de que jamás confesaremos nuestros pecados con un hombre igual que nosotros, pues si así lo decidimos, esos pecados que hemos cometido, no confesado todavía en la vía como Cristo lo ordenó a sus discípulos, que le dio este poder, esos pecados quedan retenidos en nosotros. Por más que le lleguemos a pedir a Dios el perdón, nosotros tenemos que tener presencial que nosotros no estamos en el Antiguo Testamento, cuando estos modelos eran prácticos delante de Dios, como pasó en el contexto con el rey David, que después que cometió aquellos pecados horrorosos de adulterio, etcétera, etcétera, le pidió perdón a Dios y el Señor lo perdonó y él recibió la paz. Nosotros no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento. Si estamos pensando así, estamos viviendo conforme a la antigua alianza del pueblo de Dios. Estamos en la nueva alianza en nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la razón por qué hemos querido proclamar este texto bíblico de Juan 20, 22. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Pues esta autoridad dada por Cristo a los apóstoles también lo vemos en un contexto bastante simplificado en sus detalles en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 19, cuando Cristo le dijo a Pedro y a sus discípulos: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ate aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates aquí en la tierra quedará desatados en el reino de los cielos. Pues aquí vemos la concordancia de este texto de Juan, capítulo 20, versículo 22, en conjunto con el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, versículo 19. Aquí hay una rima, un contraste, una armonía. Lo que nos dice el Espíritu Santo aquí también nos lo repite de una manera clara y objetiva a través de este texto sagrado de la Biblia. Pues no hay problema, nos diría Cristo, si esa es nuestra postura de pensarlo así, de que jamás
confesaremos nuestros pecados con un hombre igual que yo, pues tengo una relación con Dios. ¿Para qué confesar mi pecado con un hombre que es pecador igual que yo? Pues eso es necedad para mí. Yo sigo con esta postura. Cristo nos diría que respeta nuestra decisión y sin embargo nosotros no estamos siguiendo la ordenanza de Cristo. Esta es la razón por qué hemos querido proclamar la palabra de Dios, que no es nuestro parecer, es la palabra de Dios, es la instrucción divina que nos puede sacar de esa laguna de ignorancia, que puede liberarnos de ese espíritu que nos tiene atado en esos criterios humanos que simplemente no nos permiten elevarnos a la palabra de Dios para que la palabra nos interpele y nosotros podamos ser guiados en la obra del Espíritu Santo. Es como también dice el Señor a través de la epístola de Santiago, capítulo 5, confiésense. Aquí podemos hacernos una pregunta sobre este texto bíblico, confiésense. Confiésense significa nosotros confesar nuestros pecados con buenos propósitos de la enmienda. Significa reconocer los delitos que hemos cometido, que no estamos llamados a retenerlo. Estamos llamados a acercarnos al instrumento, al sacerdote, que Cristo asimismo ha querido escoger como un instrumento para que podamos nosotros liberarnos de todos nuestros delitos. Pues si no confesamos todos nuestros delitos conforme como Dios lo ha planeado, nosotros realmente no vamos a prosperar. Nos quedaremos mediocres en las cosas del Espíritu y realmente terminaremos atados con todos nuestros pecados retenidos por mala voluntad. Y es como dice el libro de los Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Aquí le vamos a dar conclusión, porque nuestro propósito no es extendernos mucho en este mensaje, sino más bien simplificar estos textos bíblicos en la misma palabra de Cristo, ¿sí? En Jesús, nuestro Dios, que nos ha hablado en un lenguaje práctico, objetivo, para que no nos dejemos confundir. Pues la palabra de Dios nos dice aquí: el que oculta sus delitos no prosperará. El que los confiesa y cambia obtendrá compasión. Palabra de Dios. Pues ocultar nuestros delitos y justificarnos de que yo no me confieso con un hombre igual que yo, ya esto es un pecado más que se añade contra nosotros, porque no estamos siguiendo las ordenanzas de Cristo dadas a sus discípulos, como hemos escuchado en el Evangelio según San Juan. Lo vamos a volver a repetir, porque en la repetición es como podemos crecer como buenos discípulos. Cada vez que los estudiantes repiten una oración, se la memorizan, adelantan y así pueden pasar sus exámenes y tener buenos créditos de sus maestros. Pues el Señor aquí nos dice: a quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Pues esta autoridad que escuchamos y esta afirmación que Cristo nos dice en su Santo Espíritu, estas palabras fueron dichas por Jesús a los apóstoles. Y hoy nosotros tenemos el privilegio de escuchar la gramática de Cristo, el lenguaje de Dios, lo que Dios quiere para ti, hermano y hermana, para mí, para todo su pueblo, que en el querer del Padre, conforme también como lo pone en manifiesto el Señor a través de Timoteo, que Dios quiere la salvación de todos los hombres y quiere que todos lleguemos al conocimiento pleno de Cristo, que es la verdad. Pues si nos quedamos en nuestros límites, en nuestras decisiones mediocres, nosotros realmente no vamos a ser liberados del mal. Y Dios quiere para ti, hermano y hermana, una vez más, venga la redundancia, la liberación de todos nuestros pecados. Dios quiere darnos el perdón, quiere darte el perdón a ti, a mí, a todos nosotros. Y la confesión, lo cual el demonio lucha para que ningún ser humano realice en buena voluntad, en obediencia a Cristo, que vaya a la confesión, significa textualmente en la vida espiritual, en el lenguaje de Dios, el exorcismo más fuerte contra todos los demonios. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados conforme como Cristo nos los ha pedido, nosotros somos liberados del mal para la gloria de Dios. Y podemos estar seguros que quedamos libres de todos nuestros pecados. Nosotros bendecimos a la Trinidad y le damos gracias a la Trinidad que despierta estas palabras en nosotros y que hace que proclamemos la palabra de Dios
en materia a esta analogía espiritual que hemos reflexionado detenidamente sobre la confesión de todos nuestros pecados y los métodos que Cristo nos ha dejado desde la práctica de la piedad, que ya la ejercieron todos los santos y la han ejercido todos los bienaventurados que ya están en el cielo. Pues Cristo quiere que lleguemos a formar parte en las bienaventuranzas que Cristo ha establecido para nuestra salvación, como lo es el sacramento de la confesión.